Podría ser buenas tardes, licenciada, podría ser como una estructura de cómo se debe hacer algo. Muchas gracias, José Francisco. Una estructura de cómo se puede hacer algo. Ana Mercedes Pineda, ¿qué idea tiene usted de un modelo? Un modelo creo que son los pasos a seguir para llegar a un fin. Pasos a seguir para llegar a un fin. Julio de Paz. Sí, licenciada, buena tarde. Un modelo puede ser un ejemplo a seguir para alcanzar un objetivo. Muchas gracias, Julio. Efectivamente, los tres compañeros que participaron nos dieron una idea de lo que puede ser un modelo. Un modelo puede ser un patrón, y como su nombre lo dice, ¿verdad? Es un patrón que podemos seguir para llegar a algo. Una definición de la palabra modelo es que es una representación de la realidad. Tenemos diferentes tipos de modelos que vamos a ver más adelante, pero otra definición nos indica que un modelo, nuevamente tenemos la palabra de representación, es una representación explícita y externa de parte de la realidad, de cómo la ven las personas que desean usar el modelo para entender, cambiar, gestionar y controlar dicha parte de la realidad. Los modelos los podemos utilizar en tres ámbitos en lo que es la investigación de operaciones. Primero, para aprender o entender cuál es esa realidad. En segundo lugar, para implementar. Y en tercer lugar, para tomar decisiones. Estos pueden estar intercambiados. Tomamos decisiones y posteriormente implementamos. Entonces, ahora que estamos abordando el tema de la programación lineal, esto de programación lineal es lo que se conoce como investigación de operaciones. La programación lineal es una parte de la investigación de operaciones y dentro de ellos encontramos diferentes modelos y nosotros nos vamos a centrar en el análisis y desarrollo de cierto grupo de modelos que nos van a ayudar a entender cuál es la situación en la realidad, tomar una decisión acerca de esa situación e implementar ese modelo. Entonces, al hablar de los modelos, tenemos diferentes tipos. Tenemos los modelos físicos. Si hablamos de físicos, ustedes tienen que tener la idea de que algo físico es algo que podemos ver, algo que podemos tocar. Y dentro de estos modelos, como les mencionaba, estos son tangibles, es decir, los vemos, los tocamos, son de fácil comprensión, porque al momento que los estamos observando, es mucho más fácil comprender cuál es la realidad que la otra persona nos está tratando de mostrar, pero al momento de quererlos replicar, es bastante difícil y su utilización es de un bajo nivel. ¿Qué ejemplo podemos encontrar dentro de los modelos físicos? Podemos encontrar como ejemplo las maquetas. Regularmente los arquitectos o las empresas que participan en proyectos en licitaciones de proyectos, muchas veces tienen que elaborar maquetas, tienen que elaborar un modelo de cómo será en la realidad un proyecto en el cual están participando. Entonces, son tangibles porque los podemos tocar, son de fácil comprensión porque ustedes pueden ver el terreno o el espacio físico, pero no tenemos muchas veces la idea o tenemos una idea de cómo puede ser ese proyecto, pero al momento que estamos viendo
esa representación a través de la maqueta, pues ya nos imaginamos o nos acercamos más a la realidad de ese proyecto. Entonces son de fácil comprensión. Podemos visualizar los espacios, si es un proyecto habitacional, los módulos de las habitaciones, el área destinada a parqueo, a las áreas verdes, los caminamientos y todas las demás secciones. Son de difícil duplicación o modificación porque ¿cuánto tiempo les lleva crear una maqueta? En primer lugar, ¿cuánto tiempo y cuántos recursos? Elaborar estas maquetas es algo carísimo y es de utilización baja porque la utilizan para poder participar en un proyecto y después ya no la vuelven a utilizar jamás. Hay algunas excepciones, por ejemplo, la representación, el modelo que tenemos del Palacio Nacional, que está ubicado dentro del Palacio Nacional de la Cultura. Entonces, ese pues sí es un modelo que le dan cierta utilidad, pero generalmente solo son para exhibición y de ahí ya no se utilizan para ningún otro fin. Otro tipo de modelos son los modelos análogos. Acá estos modelos ya son intangibles, ya no son cosas que nosotros podemos tocar, tienen un nivel de comprensión un poco más elevado, su duplicación o modificación es más fácil y son de una utilidad más amplia. Dentro de los modelos análogos podemos encontrar lo que son los mapas cartográficos, y estos nos dan una idea de cuál es la distribución física de un país o de una región. Son de un poquito más difícil comprensión porque a veces si nos queremos ubicar en algún punto, tenemos que tener un conocimiento previo para poder comprenderlos. Tenemos que saber por lo menos dónde están los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, por ejemplo. Entonces, son de un nivel un poco más elevado de comprensión. Y por último, tenemos los modelos simbólicos. Estos modelos simbólicos también son intangibles y si hablamos del nivel de dificultad, estos modelos simbólicos son los de más difícil comprensión, pero su modificación y la capacidad de replicar estos modelos son mucho más fáciles y son de una utilización más amplia. Dentro de estos modelos simbólicos tenemos, por ejemplo, los modelos de simulación. Son los modelos que nos permiten a veces, si vamos a implementar un proyecto, nos permiten simular cuáles son los escenarios, un escenario pesimista, un realista y un escenario optimista. También nos permiten simular cuáles son los movimientos de las placas tectónicas de la Tierra para analizar cuál es el comportamiento para cuando sucede algún temblor o algún terremoto, así como el que acaba de suceder hace un par de días. Entonces, estos modelos simbólicos, los modelos de simulación, son de la más difícil comprensión porque para poder analizar estos modelos o comprenderlos, sí necesitamos tener un conocimiento sólido de ciertas disciplinas. Por ejemplo, quienes estudian los movimientos de la Tierra son los geólogos. Entonces, ellos tienen un conocimiento fundamentado de las capas de la Tierra, de cuáles son esos movimientos. Entonces, necesitan cierto conocimiento para poder comprenderlos. De estos tres tipos de modelos, nosotros nos vamos a enfocar en los modelos simbólicos, los de más difícil comprensión y los de más fácil utilización, porque en los modelos que vamos a abordar los podemos aplicar en distintas áreas
Puede ser en finanzas, en operaciones, en mercadotecnia o en recursos, en administración. Para poder construir un modelo, tenemos que seguir un proceso. Hablábamos que los modelos son una representación de la realidad, pero si buscamos una definición de la realidad es diferente o va a depender de la percepción que tiene cada una de las personas. Mi realidad puede ser diferente a la realidad que tenga cada uno de ustedes, porque eso depende de la percepción que tengamos. Entonces, en el mundo real, nosotros vamos a encontrar diferentes situaciones administrativas, es decir, vamos a encontrar diferentes problemas. Estas situaciones administrativas nos llevan a un proceso de toma de decisiones. Existe un problema, un conflicto y nosotros tenemos que tomar decisiones. Eso es en el mundo real. Muchas veces las decisiones las tomamos basándonos en la intuición, la mayoría de las veces. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me pasaba, y me pasaba mucho en los exámenes cuando estaba estudiando, en los exámenes de finanzas y en los exámenes principalmente de métodos cuantitativos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que están resolviendo un ejercicio, un problema, principalmente en el examen, y tienen esa sensación de que lo que están realizando está malo. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Sí. Sí, les ha pasado. Entonces, esa es la intuición. Uno tiene esa sensación, la intuición es algo subjetivo, es como una sensación que tenemos de que lo que estamos realizando no sirve para nada. Y a mí me pasó precisamente en un examen de métodos cuantitativos. Yo estaba resolviendo con el primer parcial de métodos cuantitativos 1 y estaba resolviendo el ejercicio y tenía esa sensación de que estaba malo el ejercicio. Y efectivamente, ya cuando lo iba terminando, yo sabía, tenía como esa seguridad de que estaba mal. Entonces, de ahí la iluminación divina, me vino una idea y dije, no, este ejercicio se resuelve de esta otra manera. Fui a pedir otra hoja y lo resolví y efectivamente estaba como lo había resuelto en la segunda ocasión, era lo correcto, ¿verdad? Entonces, muchas veces nuestra intuición es esa voz interior que nos dice o nos impulsa a tomar decisiones. Pero si nos basamos solamente en la intuición, puede ser que tomemos decisiones equivocadas. Tenemos una alta probabilidad de tomar decisiones equivocadas. Entonces, para apoyar este proceso de toma de decisiones, existe dentro de la investigación de operaciones y dentro de la investigación de operaciones existe el mundo simbólico. Acá en el mundo simbólico es en donde encontramos los modelos. Entonces, tenemos las situaciones administrativas en el mundo real y estas situaciones administrativas las trasladamos al mundo simbólico para poder elaborar un modelo, una representación de esta realidad. Este proceso de llevar ese problema del mundo real al mundo simbólico se llama abstracción. Y a través de este proceso de abstracción nosotros formulamos un modelo que nos va a permitir o este modelo nos va a arrojar resultados.
Estos resultados son producto del análisis que realizamos del modelo. Y una vez que tenemos los resultados, llegamos al proceso de toma de decisiones y esto a través de la interpretación. Entonces, con esto nosotros ya podemos tomar decisiones, pero fundamentados en datos. Los datos estadísticos son importantes para el proceso de toma de decisiones. Y como les decía, nosotros nos vamos a centrar en los modelos simbólicos y para eso necesitamos cierto nivel de conocimiento. Entonces, como administradores de empresas, nosotros no lo conocemos todo, pero también existen diferentes especialidades, diferentes especialistas que nos ayudan a construir estos modelos y nosotros los tenemos que analizar los resultados, interpretarlos para tomar decisiones. Y es allí donde entra en juego nuestro juicio administrativo. Nosotros tenemos que combinar también muchas veces la intuición con, digamos, lo subjetivo con lo objetivo, porque la intuición también muchas veces viene acompañada de la experiencia. ¿Qué decisiones he tomado en el pasado que me han funcionado o que no me han funcionado? Entonces, eso también nos sirve para el proceso de toma de decisiones. Como administradores, tenemos que tomar en cuenta la intuición, también tenemos que participar en el proceso de abstracción, analizar e interpretar cada uno de estos resultados para tomar decisiones. Entonces, este básicamente es el proceso que se utiliza para la construcción de un modelo en la vida real. Y para eso tenemos que responder muchas veces 3 preguntas. En primer lugar, tenemos que decidir qué tipo de situaciones administrativas se prestan para ser representadas a través de los modelos. No todas las situaciones, no todos los problemas nosotros los podemos presentar a través de un modelo. Tenemos que decidir cuáles son esas situaciones. Y esto pasa mucho cuando cierran pensum y deciden optar como método de graduación por la tesis. Tal vez se exoneran de los exámenes de áreas prácticas básicas y tienen que hacer solamente su tesis. Entonces, allí puede ser que ustedes decidan elaborar su tesis en el área de métodos cuantitativos y ahí tenemos que decidir qué problema vamos a resolver a través de alguna herramienta que vimos en métodos cuantitativos. Y empieza un conflicto porque tenemos que decidir, primero, encontrar una empresa y en segundo lugar, analizar esa empresa para poder determinar qué situación podemos representarla en un modelo. Y para eso tenemos que tener en cuenta nuestra segunda interrogante, que está relacionada a las posibilidades de reunir datos y de analizar el modelo. Para construir cualquier modelo necesitamos datos. Entonces, ¿qué capacidad o qué posibilidad tenemos para poder obtener esos datos? Tenemos que analizar el tiempo también y los recursos de los cuales dependemos para poder conseguir los datos y empezar a analizar ese modelo. Y el tercer ítem es, ¿qué puede hacer usted para extraer el mayor valor posible del modelo? ¿Cuál va a ser el uso que le vamos a dar a ese modelo? ¿Será funcional para implementarlo en la empresa
o es funcional para ponerlo en práctica en el proceso de toma de decisiones. Estos tres elementos son muy importantes en la vida real para poder construir un modelo, porque resulta que acá en el curso de métodos cuantitativos, nosotros ya tenemos en los ejercicios, tenemos la situación administrativa que vamos a representar en un modelo, los datos y al final solo tenemos que interpretar los datos para poder recomendar esa conclusión o la toma de decisión. Pero eso es en el curso. En la vida real no. En la vida real nosotros tenemos que empezar desde cero analizando cuál es la situación, recopilando los datos, armando el modelo, analizando los resultados, interpretándolos y tomando las decisiones. Entonces, eso es en la vida real. Acá en el curso ya nos dan estos tres primeros ítems. Dentro de los modelos, dentro de la programación lineal, como estamos adentrándonos al mundo de la programación lineal, si hablamos de la programación lineal, él dice que es la herramienta más utilizada dentro de la investigación de operaciones, debido a que la programación lineal tiene una infinidad de aplicaciones y simplifica los procesos de implementación. Este término de programación lineal dice que tiene origen en la planificación de las actividades que se realizan en una organización, puede ser una fábrica, un hospital, una compañía aérea, una institución pública, siempre y cuando tengamos un objetivo a optimizar. Es decir, que cuando nosotros estemos hablando de programación lineal, debemos de tener un objetivo y ese objetivo lo tenemos que optimizar. ¿Cuál es el objetivo de las empresas del sector privado? ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo? Luis, Lograr la mayor ganancia con la menor inversión posible. correcto. El objetivo del sector privado es optimizar sus utilidades, es decir, mayor rentabilidad con el menor costo posible. Entonces, el objetivo puede ser maximizar los beneficios o minimizar los costos. Eso es en el sector privado. Si hablamos del sector público, el sector público lo que desea es maximizar la cobertura de sus servicios, puede ser servicios de salud, de educación, también, pero con el menor costo posible, ¿verdad? Entonces, independientemente del sector, siempre vamos a tener un objetivo. Ese objetivo puede ser maximizar o puede ser minimizar. Entonces, esto lo vamos a utilizar en todos los ejercicios que vamos a realizar de hoy en adelante hasta que terminemos los modelos determinísticos. La primera pregunta es determinar cuál es el objetivo. Siempre vamos a tener un objetivo. Además, en los modelos matemáticos también vamos a tener lo que son las variables de decisión. ¿Y cuáles son las variables de decisión? Pues son esos valores que nosotros debemos encontrar para llegar al objetivo. Y en tercer lugar, tenemos que definir cuáles son las restricciones. Y al hablar de restricciones, hablamos de aquellas disponibilidades, condiciones, limitaciones o requerimientos que tenemos acerca de las variables de decisión para poder alcanzar el objetivo. Entonces, para resolver un modelo de programación lineal,
tenemos que abordar ciertos pasos. En primer lugar, tenemos que identificar estos 3 elementos que vimos en la diapositiva anterior. El objetivo. Ese objetivo, bueno, vamos a ver más adelante. Tenemos que identificar el objetivo, identificar las variables e identificar las restricciones. Los 3 elementos que vimos en la diapositiva anterior. Identificar objetivo, variables y restricciones. Posteriormente, el paso número 2 consiste en plantear el problema. El planteamiento del problema se realiza a través de una tablita de doble entrada similar a la que utilizamos con los sistemas de ecuaciones. Posteriormente, el tercer paso es la definición de la función objetivo. Vamos a tener un objetivo y ese objetivo lo vamos a definir de forma matemática. El cuarto paso es la definición de las restricciones como inecuaciones o desigualdades. Acá vamos a empezar a trabajar ya no con ecuaciones. En ecuaciones, el signo que utilizamos es el signo igual. Acá en inecuaciones ya no vamos a utilizar el signo igual, sino que vamos a utilizar mayor o igual o menor o igual. Y el quinto paso es el aplicar el método de solución. Tenemos hay varios métodos de solución. Nosotros vamos a utilizar 2. El primero es el método gráfico y el segundo es el método simplex. El método gráfico lo vamos a utilizar cuando tenemos 2 variables y el método simplex cuando tenemos 3 o más variables. Esos 5 pasos, bueno, de acá, estos son como los 5 pasos centrales. Después del quinto paso, viene una serie como de 10 pasos para el método gráfico y como unos 12 pasos tal vez para el método simplex. Pero de manera general, los primeros 4 se utilizan para poder resolver cualquier modelo de programación lineal. Entonces, vamos a dar una pequeña definición de cada uno de estos pasos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, que les indiqué anteriormente, es que tenemos que identificar 3 elementos centrales. Tenemos que identificar el objetivo. Este objetivo puede ser maximizar o minimizar. No podemos abordar 2 objetivos en un mismo modelo. Debe ser un modelo para un objetivo. O nuestro objetivo es maximizar la utilidad o es minimizar costos. No podemos abordar los 2 en un solo modelo. En segundo lugar, tenemos que identificar las variables. Las variables, como les indiqué, son esos valores cambiantes que debemos encontrar para poder alcanzar el objetivo. A diferencia del sistema de ecuaciones, las variables nosotros las vamos a identificar en programación lineal como x sub 1, x sub 2, x sub 3 y así sucesivamente, dependiendo del número de variables que tengamos. En ecuaciones utilizábamos x, y y z. Acá no, x sub 1, x sub 2,
X sub 3 y así sucesivamente. Y el tercer paso es identificar las restricciones. Al igual que en las ecuaciones, las restricciones van a ser esas disponibilidades, limitaciones, requerimientos o condiciones que tenemos. Entonces, del objetivo, para optimizar el objetivo tenemos las variables y cada variable tiene restricciones. Este ejercicio es similar al sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a realizar hoy solo ejercicios de identificación de estos tres pasos. Les voy a proyectar un ejercicio y tratamos de identificar el objetivo, las variables y las restricciones. Vamos a resolver el ejercicio número 2 de la página 105. Lo leemos y tratamos de identificar los tres elementos que les mencioné anteriormente. Objetivo, variables y restricciones.
¿Cómo van? ¿Lograron identificar las variables? ¿Alguien que nos quiera indicar cuáles son las variables que identificó en Sería el tipo ejercicio? tipo S. Las carretillas. Muchas gracias, Mario. Mario dice que las variables son las carretillas. Al igual que en ecuaciones, como les indicaba en su momento, las variables en el 99.9% de los casos las vamos a encontrar en las preguntas. ¿Cuál es la pregunta que tenemos en el ejercicio que está en pantalla? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántas carretillas de cada tipo pueden producirse? Correcto. ¿Cuántas carretillas de cada tipo pueden producirse? Carretillas. Entonces, las variables son las carretillas. Pero, ¿cuál es el objetivo? Veamos. Andrea, ¿cuál sería el objetivo? El objetivo sería minimizar los costos. Minimizar los costos, correcto. Nos están indicando los costos. Identificamos que las variables son las carretillas. De estas carretillas nos están dando costos. Esos costos son 150 para la carretilla tipo X y 225 para la carretilla tipo S. Entonces ya identificamos el objetivo, que es minimizar los costos. Siempre que nos den costos, el objetivo será minimizar. Si nos dan utilidades, el objetivo tiene que ser maximizar. No creo que exista un administrador loco que en lugar de maximizar las utilidades las quiera minimizar. Entonces, siempre que nos den utilidades, el objetivo sería maximizar. Y por último, la tercera pregunta. ¿Cuáles son las restricciones? ¿Qué restricciones tenemos en este ejercicio? Recuérdense que las restricciones son aquellas condiciones, limitaciones, disponibilidades o requerimientos que encontramos. Acá los ejercicios, como son ejercicios cortos, tienen 3, 4 o 5 restricciones, pero en la vida real tenemos infinidad de restricciones. ¿Qué restricciones se encontraron en este ejercicio? Que se cuentan con 350 unidades del componente 1, 500 del 2 y 600 mínimas del 3. Correcto, es el número de unidades que tenemos disponibles. Entonces, el objetivo, identificamos que es minimizar los costos. Las restricciones, contamos con cierto número de unidades de componente 1, componente 2 y componente 3. Al igual que en ecuaciones, este análisis es lo fundamental. Si realizamos mal este análisis, ya todo lo demás no sirve absolutamente para nada. Entonces, fíjense pues, acá en los modelos de programación lineal, si ustedes empiezan con el primer paso, identificar el objetivo, acá es minimizar costo. Desde aquí, si ustedes colocan maximizar, ya los docentes ya no seguimos calificando. Desde acá el objetivo. Si el objetivo dice, ustedes colocan minimizar y es maximizar el ejercicio, entonces ya de aquí en adelante está malo todo lo que puedan realizar. Entonces es bien importante en este tipo de ejercicios el análisis. Vamos a empezar con el procedimiento para solucionar un modelo de programación lineal. Entonces empezamos con identificar los 3 elementos fundamentales. El objetivo para este ejercicio es minimizar
el costo. Las variables identificamos que son los ventiladores. ¿Ventiladores eran? No, ventiladores. Carretas. Carretas, perdón. Tipo X. A esta la vamos a denominar como X sub 1. Y las carretillas tipo S, que vamos a denominar como un X sub 2. Y en el inciso C son las restricciones. Acá tenemos la cantidad mínima del componente 1, del componente 2 y del componente 3. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? ¿Ninguna duda? Con el análisis ahora solo estamos analizando. ¿No? Licenciada, disculpe, allí en la respuesta donde dice restricciones, ¿Sí? allí no se ponen las cantidades que nos den, sino que lo que nos están las unidades, digamos, en ese caso, no la cantidad del problema. Sí, acá solo vamos a poner el concepto de esas restricciones. Las cantidades las vamos a poner en el siguiente paso. Acá solo identificar cuáles son esos valores o cuáles son esos conceptos que vamos a colocar en el planteamiento. Identificar el objetivo, las variables y las restricciones. Lick, perdón, ¿podría regresar a la diapositiva? Perdón. ¿Sí, Mari? ¿Podría regresar a la diapositiva anterior? Muy bien. Muchas gracias. ¿Andrea? Linda, una pregunta. Así como en el ejercicio 1, digamos, se dice disponibilidades máximas, ahí sería igual maximizar las disponibilidades, ¿verdad? No. Usted dice el ejercicio número 1 de esta página, de la página 105. Ajá. Lo vamos a leer. Sí. Quienes tienen su libro de texto pueden darle lectura al ejercicio número 1 y quienes no lo tienen, prestemos atención. Lo voy a leer. Es el ejercicio 1 de la página 105. El ejercicio dice: en 2 proyectos de comercialización, el producto A ofrece una ganancia de 600. Requiere una inversión de 200 para la fase 1 y 250 para la fase 2. El producto B ofrece una ganancia de 1200 y requiere 400 de la fase 1 para la fase 1 y 1000 para la fase 2. Se necesita una inversión adicional mínima de 500 para la fase 3 en el proyecto A. Si las disponibilidades máximas son de 2000 en la fase 1, 6000 en la fase 2, ¿cuántas unidades se pueden comercializar de cada producto? En primer lugar, tenemos que identificar cuál es el objetivo y las variables. Lo ideal sería que primero identifiquemos el objetivo. Si se les dificulta encontrar cuál es el objetivo, podemos empezar con las variables. Acá las variables son las unidades que se pueden comercializar. La pregunta nos dice, ¿cuántas unidades se pueden comercializar de cada producto? Entonces, son las unidades, que es, vamos a ver, las unidades que se pueden comercializar de cada producto. Nuestras variables son los productos, el producto A y el producto B. Y al inicio del texto nos dice que en los 2 proyectos de comercialización,
el producto A ofrece una ganancia de 600. Entonces, tenemos que maximizar la ganancia, porque el producto A nos da una ganancia de 600 y el producto B nos ofrece una ganancia de 1200. Y la demás información que nos proporciona está relacionada a las condiciones y las limitaciones que tenemos. ¿De acuerdo? Sí, gracias, Linda. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, entonces continuamos. Acá identificamos el objetivo, las variables y las restricciones. Algo que tenemos que tener presente es que las restricciones siempre, cuando estamos resolviendo los modelos de programación lineal, las restricciones siempre van a tener un signo. Ese signo puede ser menor o igual o bien mayor o igual. Todas las restricciones tendrán un signo y ese algunas veces vamos a tener una palabra que nos va a dar idea de qué signo vamos a utilizar y otras veces no vamos a tener idea, no vamos a tener esa palabra que nos dé idea. Entonces tenemos que utilizar nuestro razonamiento lógico para poder identificar qué signo le vamos a colocar, menor o igual o mayor o igual. Por ejemplo, si yo les indico en este momento que nosotros o cada uno de ustedes es propietario de una empresa, de una fábrica de muebles y tienen disponible, solo así, tienen disponible 150,000 quetzales para comprar madera. 150,000 quetzales. ¿Qué signo le van a colocar? ¿Mayor o igual o menor o igual? Menor o igual. Menor o igual, porque es lo que ustedes tienen en la bolsa. No pueden gastarse más de ese dinero. Es con lo que ustedes disponen. No les estaban diciendo como mínimo ni como máximo. Solamente disponemos de esa cantidad. Entonces, ya nosotros tenemos que analizar, decir, bueno, si esto es con lo que cuento, yo no voy a gastar más del dinero del que tengo disponible. Porque si hago eso, entonces empiezo a someter a la empresa en un riesgo financiero. Entonces es ese análisis el que tenemos que tener. Por ejemplo, si nos dice también que se necesita un veterinario, ustedes imagínense que son veterinarios y necesitan crear una dieta con cierto contenido de nutrientes para unas vacas. Entonces, tenemos, por ejemplo, vitaminas. Las vacas necesitan consumir 100 gramos de vitaminas diarias. ¿Qué signo le colocaríamos? ¿Menor o igual o mayor o igual? Mayor o igual. Mayor o igual. Mayor o igual. Porque si le colocamos menor o igual, puede hacer que nuestras vacas consuman menos del contenido vitamínico que requieren. Pero si le colocamos mayor o igual, estamos garantizando
que las vacas van a consumir los 100 gramos de vitaminas que necesitan al día. Pueden consumir más, pero no van a consumir menos de 100. Entonces, en cada ejercicio, nosotros tenemos que analizar si el signo de la restricción es menor o igual o mayor o igual. Cada una de las restricciones va a tener su propio signo. En algunos ejercicios, todas las restricciones van a tener el mismo signo, pero en otros ejercicios puede ser que ese signo cambie en las restricciones. Entonces, aclarado eso, pasamos a la siguiente pregunta. Licenciada, perdón, solo tengo una pequeña consulta. Sí, Gloria. Que los signos mayor o igual no van a depender si es maximización o minimización. No, no. Estos signos mayor o igual o menor o igual va a depender de la restricción, de cada restricción. El objetivo no tiene nada que ver con el signo de las restricciones. Absolutamente nada que ver. ¿De acuerdo? Son independientes. El objetivo puede ser maximizar o minimizar, pero las restricciones, cada una de ellas tendrá su propio signo que no tiene relación con el objetivo. Gracias, licenciada. Linda, pero también si en dado caso nos equivocamos en el signo, también nuestro ejercicio lo echaríamos a perder, ¿verdad? Por supuesto. Claro que sí. Si ustedes hacen esto bien, pero identifican mal un signo, tal vez se ganarían uno sus puntos por depreciación, porque el error estaría como a la mitad del problema. Luis. Ligda, de esto vamos a tener alguna forma de comprobar que se hizo bien el ejercicio, por ejemplo, con las ecuaciones. Ninguna. Ninguna. Forma. No hay ninguna forma de comprobar. Gracias. Hay ciertos mecanismos que nos pueden ayudar para saber si estamos operando bien, pero es solo para verificar que no nos hemos equivocado en ninguna operación. Pero si este análisis, depende del análisis. Si el análisis acá está mal, toda la operatoria que vamos a realizar va a estar con base al análisis que hemos realizado. Entonces, no hay como un mecanismo para poder verificar que el análisis está correcto. Bien, entonces continuamos y hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuántas variables tiene el problema? ¿Cuántas variables identificamos? 3. ¿Cuántas variables? 2. 2. Exactamente, 2 variables. Recuérdense que las variables son las carretillas, la tipo X y la tipo S. Entonces, si tenemos 2 variables, ¿cuál es el método apropiado para resolver este problema? ¿Cuál sería el método apropiado? ¿Gráfico? El método gráfico. Entonces, siempre que tenemos 2 variables, el método adecuado para resolver el ejercicio es el método gráfico. Y como su nombre lo dice y lo podemos ver en pantalla, vamos a hacer uso de gráficas. Y para eso vamos a utilizar un cuadrante del plano de coordenadas cartesianas. Vamos a utilizar el cuadrante positivo. Eso significa que no hoy, sino a partir de la siguiente clase, que sería la clase del
próximo jueves, porque el examen es el martes, si no me equivoco. El examen es martes 22. Entonces, nosotros continuaríamos con el desarrollo de este tema el jueves. Para el día jueves, sí les voy a solicitar que tengan una regla y que tengan marcadores o crayones de colores, porque esto nos va a servir para poder identificar de mejor manera uno de los pasos que vamos a resolver. Este es un procedimiento un poco largo, pero vamos a ir explicándolo despacio, paso a paso, y vamos a resolver 2 ejercicios para poder explicar de manera detallada y que ustedes tengan 2 ejemplos. Entonces, recapitulando, bueno, mañana nos toca clase porque tuvimos clase el viernes de la semana pasada. Sí tuvimos clase el viernes de la semana pasada, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, entonces hoy toca, al día de mañana, toca para los cursos de lunes y miércoles. Entonces, recapitulando, el objetivo de este ejercicio es minimizar costos. Tenemos 2 variables que son los tipos de carretillas, tipo X y tipo S. Y recordemos que a diferencia de ecuaciones, vamos a trabajar o vamos a identificar las variables como X. Todas las variables van a ser X, pero le vamos a agregar un subíndice dependiendo del número de variable. X sub 1 para la variable tipo X y X sub 2 para la carretilla tipo S. Las restricciones, tenemos unidades de componente 1, unidades del componente 2 y unidades mínimas del componente 3. Esto fue lo que identificamos en el primer paso. Ahora vamos al segundo paso. El segundo paso es realizar el planteamiento del problema. ¿Cómo vamos a realizar ese planteamiento? Lo vamos a realizar a través de una tablita de doble entrada, tal cual, bueno, parecida a la que utilizamos en el sistema de ecuaciones simultáneas, solo que acá le vamos a agregar otra columna. Entonces, en la primera columna, nosotros vamos a colocar el concepto de la restricción. Ese es el encabezado de la primera columna, pero esos conceptos de restricción los tenemos que colocar en cada una de las filas. Al igual que en las ecuaciones, en el sistema de ecuaciones, ¿qué colocamos en las columnas? Las variables. Las variables. Entonces, en programación lineal, también en las columnas vamos a colocar las variables, siempre. En la siguiente columna, después de las variables, acá, estas columnas de las variables va a depender del número de variables que tengamos. Si tenemos acá, tenemos 2 casillas porque son 2 variables, pero si tenemos 3, esta de disponibilidad o condición se corre y vamos a tener siempre una columna más. Vamos a ir agregando columnas dependiendo del número de variables que tengamos. Entonces, después de las variables, vamos a colocar como título o como encabezado la disponibilidad, la condición, la limitación o el requerimiento que tengamos. Y en la última columna vamos a tener la columna de
el signo de la restricción. Este signo puede ser mayor o igual o bien menor o igual. En esta columna que identificamos como disponibilidad, condición, limitación o requerimiento, vamos a colocar el valor total de las restricciones. Repito, en esta columna donde identificamos como disponibilidad, condición, limitación o requerimiento, vamos a colocar el valor total de cada una de las restricciones. Y en la última fila, bueno, las restricciones, como les comenté, las colocamos en las filas y en la última fila vamos a colocar el objetivo. Cada restricción tiene su propio signo. La primera restricción va a tener su signo, la segunda restricción tendrá su propio signo y la tercera restricción también tendrá su propio signo. Y como les indiqué anteriormente, este signo es independiente del objetivo. Nuestro objetivo puede ser maximizar y todos los signos pueden ser menor o igual. O puede ser uno así como está acá, uno menor o igual, dos mayores o iguales. Esto depende de cuál es la redacción que tenemos en cada una de las restricciones. Y en el último renglón vamos a colocar la función objetivo, es decir, el objetivo que tenemos en este ejercicio o en cada uno de los ejercicios. En este ejercicio que estamos empezando a resolver, ¿cuál es el objetivo? Minimizar. ¿Minimizar qué? Costo. El costo. Entonces, el concepto del objetivo es el que vamos a colocar en el último renglón, que en este caso sería el costo. De esta forma, vamos a realizar el planteamiento del problema. Entonces, vamos ahora a plantear el problema que estamos resolviendo. Ya identificamos estos encabezados. La estructura de los encabezados no va a cambiar. Siempre vamos a colocar el concepto de la restricción, las variables, el valor total de las disponibilidades, condiciones o limitaciones y la forma del signo. Identificamos que las variables son las carretillas, entonces colocamos la carretilla tipo X y la carretilla tipo S, que identificamos como X sub 1 para la tipo X y X sub 2 para la tipo S. Después colocamos la condición, la disponibilidad, la limitación o el requerimiento y el signo de la restricción. Este signo puede ser mayor o igual o menor o igual. Alguno de estos dos. No le podemos colocar el signo igual, porque si le colocamos el signo igual, eso ya no se resuelve a través del método gráfico ni del método simplex. Si colocamos el signo igual, ese se resuelve a través de otro método que se llama de la gran M, o bien método de penalización. Nosotros vamos a resolver solamente ejercicios con signos mayores o iguales o menores o iguales. Bien, entonces tenemos acá el texto. Con este texto y con estos encabezados ya podemos empezar a realizar o a completar nuestra tablita del planteamiento. Dice que en la fábrica de carretillas de manos, bueno, acá en la última fila colocamos el objetivo, que es el costo, y los conceptos de las restricciones, que ya las identificamos previamente, que son las cantidades del componente 1, del componente 2 y del componente 3. Esto que tenemos acá es
lo que identificamos en el paso 1. Todo lo que identificamos en el paso 1 prácticamente son los encabezados del planteamiento de nuestro problema, de las filas y de las columnas. Eso es lo que hacemos en el paso 1 y por eso es fundamental que lo realicemos adecuadamente. Acá, después de que tenemos los encabezados, podemos completar el planteamiento. Nos dice que en una fábrica de carretillas de mano se producen dos tipos, la tipo X y la tipo S. Cada carretilla o cada carreta tipo X necesita 2 unidades del componente 1. Estamos hablando de la carreta tipo X, entonces nos ubicamos en la columna de tipo X y dice que cada una de estas carretillas necesita 2 unidades del componente 1, 2 del componente 2, nos vamos moviendo al componente 2, y 4 del componente 3, colocamos el 4. Luego dice, una tipo S necesita 2 del componente 1. Nos vamos a la columna de la variable de la carreta tipo S, buscamos el componente 1 y dice que necesita 2 unidades. 5 del componente 2 y 6 del componente 3. Luego nos dice, se cuenta con 350 unidades del componente 1. Ese es el valor total o la cantidad total que disponemos del componente 1, que son 350. Del componente 2 tenemos 500 y del componente 3, 600. Y luego nos dice los costos por unidad son de 150 para la carretilla tipo X y 225 para la tipo S. ¿Cuántas carretillas de cada tipo pueden producirse? Casi tenemos finalizado nuestro planteamiento. Solo nos hace falta colocar el signo. ¿Qué signo tendrá cada una de las restricciones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué signo le pondrían? Leamos, dice, se cuenta con 350 unidades del componente 1. Se cuenta con 350 unidades del componente 1. ¿Qué signo le colocaríamos? El componente 1. Menor o igual. Menor o igual, Luis. Sí, menor o igual. Menor o igual. Muy bien. Menor. Para la primera es menor o igual. Para la segunda dice, y 500 del componente 2. Nuevamente, se cuenta con 350 unidades del componente 1 y 500 del componente 2. Entonces, para el componente 2, también el signo es menor o igual. Y luego dice, y 600 mínimas del componente 3. ¿Qué signo le colocamos al componente 3? Mayor o igual. Mayor o igual, porque nos dice mínimas, 600 mínimo. Entonces, ese mínimo es sinónimo del signo mayor o igual. Y esos son los signos de nuestras restricciones. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está complicado o no está complicado? Licenciada, buenas tardes, con una duda. Sí, Antonio. Siempre solo esos dos signos vamos a manejar. Solo esos dos.
Ok, muchas gracias. Bueno, para servirle. Hasta el momento no está complicado. No, hasta el momento no está complicado. Fíjense que lo complicado es analizar los problemas. Eso, cada problema es diferente, el procedimiento es el mismo, van a utilizar los mismos 15 pasos para todos los ejercicios de gráfico, pero el análisis es el que cambia en cada uno de los problemas. Y por eso yo insisto en que planteen los ejercicios. Acá en ecuaciones tenían cantidad de ejercicios, además de los que nosotros les dejamos, tenían aproximadamente, hay 57, 62 ejercicios de ecuaciones. 62. Yo les indicaba, no es necesario que los hagan todos, pero si pueden plantearlos todos, háganlo. Eso les va a facilitar o les va a ayudar a desarrollar su análisis y su pensamiento lógico y les va a facilitar el análisis en el examen, no solo en el examen, sino hasta en su vida diaria, ¿verdad? Entonces es la recomendación que yo les hago siempre. Si no hay dudas, lo vamos a dejar acá para no entrar a lo que es el procedimiento y empezarlos a saturar con más contenido antes del examen. ¿No hay dudas? Licta, los ejercicios que usted dice están en el libro, ¿verdad? Sí, están en el libro. Gracias. Independientemente de si el libro es de la versión del año pasado o la de este año, tienen ejercicios para practicar, otros ejercicios para practicar que pueden servirles para poder reforzar el conocimiento. Muchas gracias. Para servirle. Bien, entonces, si no hay ninguna otra intervención, lo dejamos acá por hoy. Les deseo muchos éxitos para su examen. Por favor, revisen que estén matriculados en la plataforma de RAD, en el curso de métodos cuantitativos. Andrea. Licenciada, disculpe, yo me recuerdo que al principio del semestre usted nos comentaba que si no nos llegaba la notificación en el calendario para ingresar a las clases, íbamos a tener algún tipo de inconveniente para el examen. No sé si eso todavía, porque... ¿Ya revisó en la plataforma? Yo estoy matriculada, ajá, pero para entonces no hay ingresar ningún a la... problema. Ah, ok, bueno, gracias, licenciada.